En el año 2004, una película como ninguna otra explotó en la escena mundial. Esta película, dirigida por Mel Gibson, no solo capturó la atención de los cinéfilos, sino que también provocó intensas discusiones y debates en todo el mundo. Dirigida por Mel Gibson, se convirtió en un fenómeno global. La película, titulada La Pasión de Cristo, se destacó por su representación cruda y visceral de las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret. Es una representación cruda y visceral de las últimas 12 horas de la vida de Jesús. Desde su arresto en el jardín de Getsemaní hasta su crucifixión en el Gólgota, la película no escatima en detalles, mostrando el sufrimiento y la agonía de Jesús de una manera que pocas películas religiosas se han atrevido a hacer. Esta no es una película ordinaria. Desde el inicio de su producción, La Pasión de Cristo enfrentó numerosos desafíos, desde problemas financieros hasta controversias sobre su contenido. Es una película que afectaría profundamente a su director, a su estrella y a millones en todo el mundo. Mel Gibson, quien también coescribió el guión, puso su corazón y alma en este proyecto, y su dedicación se refleja en cada escena. ¿Fue esta película simplemente una obra de arte? Los críticos y el público se preguntaron si La Pasión de Cristo era solo una película más, o si tenía un propósito más profundo. ¿O podría haber sido algo más? Algunos sugirieron que la película era una herramienta de evangelización, diseñada para inspirar y fortalecer la fe de los espectadores. Podría haber sido una misión divina para Mel Gibson, un llamado de Dios para compartir esta historia con el mundo. La dedicación y el fervor con los que Gibson abordó este proyecto sugieren que, para él, esta película era más que un simple trabajo. Era una misión personal y espiritual. La controversia que rodeó a La Pasión de Cristo solo sirvió para aumentar su notoriedad. Algunos la criticaron por su violencia gráfica, mientras que otros la elogiaron por su autenticidad y valentía. Sin importar las opiniones, es innegable que la película dejó una marca indeleble en la historia del cine. En última instancia, La Pasión de Cristo no es solo una película, es una experiencia. Una que invita a la reflexión, a la introspección y, para muchos, a una renovación de la fe. Es una obra que trasciende el cine y se convierte en un testimonio del poder del arte para tocar el alma humana. La producción de esta película estuvo llena de sucesos inusuales y a veces inquietantes. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, reportó haber experimentado varios eventos inexplicables durante el rodaje. En una ocasión, fue alcanzado por un rayo mientras filmaban una escena al aire libre. Este incidente dejó a todos en el set atónitos y preocupados por su bienestar. Además, Caviezel sufrió una dislocación de hombro durante una de las escenas más intensas de la película. Pero eso no fue todo. Durante la filmación de la escena de la flagelación, fue azotado por accidente, lo que le causó un dolor considerable. Estos eventos, aunque físicamente desafiantes, parecieron profundizar la conexión espiritual de Caviezel con el papel de Jesús. Caviezel mencionó en varias entrevistas que estas experiencias le hicieron sentir una conexión más profunda con el sufrimiento y la pasión de Cristo. A pesar de los desafíos físicos y emocionales, continuó con su interpretación, convencido de que había una razón más grande detrás de estos sucesos. En el set, algunos miembros del equipo eran escépticos y pensaban que estos eventos podían ser simplemente coincidencias desafortunadas. Sin embargo, otros creían que había algo más profundo en juego, quizás una señal de una presencia divina. La pregunta persiste: ¿podrían estos eventos ser descartados como mera coincidencia? ¿O eran señales de algo más? Una mano divina guiando la producción y protegiendo a los actores y al equipo. La producción de esta película sigue siendo un tema de debate y fascinación, con muchos creyendo que fue tocada por lo sobrenatural. A lo largo de la historia, Dios ha elegido individuos imperfectos para llevar a cabo su voluntad. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, vemos ejemplos de personas que, a pesar de sus fallas y debilidades, fueron seleccionadas para cumplir con propósitos divinos. Moisés era un líder renuente, David era un adúltero. Sin embargo, ambos fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Moisés, a pesar de su inseguridad y falta de elocuencia, guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto y recibió los 10 mandamientos. David,
A pesar de sus pecados, fue un rey valiente y un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo era un perseguidor de cristianos. Antes de su conversión, era conocido como Saulo de Tarso, y era temido por los primeros seguidores de Jesús. Pero después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los apóstoles más fervientes y escribió muchas de las cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios vio algo en ellos, una chispa de fe, una disposición a ser usados para su propósito. Esta disposición a ser moldeados y guiados por la voluntad divina es lo que los hizo elegidos. No fue su perfección, sino su capacidad de arrepentimiento y su deseo de seguir a Dios lo que los distinguió. Mel Gibson, un hombre que ha luchado públicamente con sus propios demonios, puede parecer una vasija improbable para una misión divina. Su vida ha estado marcada por controversias y errores, pero también por momentos de redención y búsqueda espiritual. Pero Dios a menudo elige lo inesperado, lo imperfecto, para lograr sus obras más grandes. Es en la imperfección donde se encuentra la verdadera belleza de la redención. Como un alfarero que repara una vasija rota, Dios toma nuestras vidas fragmentadas y las convierte en algo hermoso y útil para su propósito. Así, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo lo imperfecto puede ser transformado en algo extraordinario por la gracia divina. Provocó controversia y debate, pero también encendió un despertar espiritual en muchos espectadores. La brutal honestidad de la película obligó al público a confrontar la realidad del sacrificio de Cristo. Para algunos, fue difícil de ver, un crudo recordatorio del costo del pecado. Para otros, fue una experiencia profundamente conmovedora, un testimonio del poder del amor y el perdón. Independientemente de las creencias personales, el impacto de la película a escala global fue innegable. Cada uno de nosotros carga su propia cruz, sus propias cargas que soportar. Puede que no enfrentemos la crucifixión física, pero todos experimentamos dolor, pérdida y sufrimiento. La historia de la pasión de Cristo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Él recorrió el camino del sufrimiento antes que nosotros, llevando el peso del mundo sobre sus hombros. En su dolor, encontramos esperanza. En su sacrificio, encontramos redención. La historia de resuena a través de la historia. Es una historia eterna de fe, sacrificio y amor. Es una historia que ha resonado con miles de millones de personas durante más de 2000 años. ¿Por qué esta historia sigue teniendo tanto poder? Tal vez sea porque habla de algo profundo dentro de nosotros, un anhelo de significado, un deseo de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Todos estamos en un viaje, una búsqueda de significado y propósito en nuestras vidas. Como el pastorcillo Santiago podemos viajar por todas partes en busca de nuestro tesoro. Pero a veces, nuestro propósito está más cerca de lo que pensamos. Puede estar escondido a plena vista, esperando a que abramos nuestros corazones y mentes a las posibilidades. La historia de no es solo un relato histórico, es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que todos estamos llamados a vivir vidas con propósito y significado. Estamos llamados a amarnos unos a otros, a perdonar a nuestros enemigos y a seguir los pasos de nuestro Salvador. El mundo necesita tu luz. ¿Responderás al llamado? La pregunta sigue siendo, ¿fue una misión divina para Mel Gibson? Puede que nunca lo sepamos con seguridad. Pero lo que sí sabemos es que la película tuvo un profundo impacto en el mundo. Nos recordó el poder de la fe, la importancia del sacrificio y la naturaleza transformadora del amor. La pregunta no es para que Mel Gibson la responda. Es para que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo responderemos al llamado? Amén.